También iniciamos la grabación para luego compartírsela. Vamos a ver algo de generalidades. Sí, la información con respecto a cada uno de los sistemas siempre vemos la fisiología, su actividad o su funcionamiento, ¿no? Eh, por eso coloco esto como un repaso, porque seguramente llevaron a alguna materia que habla precisamente del desarrollo de embriología, ¿no? Em, y esto, pues bueno, complementa porque eh, también nos interesa saber desde su desarrollo, desde de los procesos cuando los individuos están creciendo, ¿no? A nivel fetal, pues también necesitamos saber algo de esto cuando nosotros vemos algunas anormalidades que ya para cuando los estamos analizando se traducen en patologías concretas, ¿sí? Bien, entonces a la manera de introducción y de, de hablar sobre la embriología normal, el estroma de las gónadas fetales se desarrollan a partir de las crestas gonadales. Esto incluye la formación de cordones sexuales primarios y secundarios, ¿sí? Esos cordones son colonizados, ¿sí? Por células precursoras de células germinales, que hablaremos en ello, ¿sí? Más adelante, y provienen sobre todo de un saco extraembrionario o un saco vitelino extraembrionario, donde van a dar lugar la formación o la arquitectura, ¿sí? De las diferentes gónadas, entre ellas los folículos ováricos, los túbulos, hablando de las hembras, ¿verdad? Em, de los dos inician de la misma manera, ¿sí? De las dos formas. Pero aquí se capacitan, se, em, se diferencian, ¿no? Como dice la literatura. Bueno, de formar esta arquitectura, los túbulos se asocian en presencia de una superficie de todas las células germinales y es lo que van a dar lugar a esa expresión, ¿sí? Del tejido. Muy cerca de las zonas de los mesonefros, hablando ya de la diferenciación en casos de hembras, ahí es donde se diferencian, ¿sí? Después de un tiempo de desarrollo, estos dos tubos se van a separar, ¿sí? Se le llaman conductos Müller o para mesonéfricos. Y estos em, van a bifurcarse y poder diferenciar, ¿sí? Las diferentes estructuras ya per se, ¿no? Las que ya conocemos. Cuando hay este tipo de interacciones, a este nivel, puede ocurrir, ya hemos hablado, de que tiene cierta capacidad las células para desarrollarse, pero siempre y cuando hay un medio que le propicie, ¿verdad?, ese crecimiento o ese desarrollo. A veces las deficiencias de vitaminas, de hormonas, ¿sí? O la patología que pudo haber tenido la madre en sí, pues va a afectar el desarrollo fetal, ¿sí? Y otro de los órganos que se afectan de esta forma, pues son también tanto las gónadas como tejido em, diferenciado, como es en el caso de los diferentes sistemas, ¿sí? De la hembra o macho. Pues hay unos parámetros que cuando no ocurre este desarrollo, cuando no ocurre bien, hay unas definiciones que había que hacer notar, ¿sí?
se puede dar a algunos procesos, como es el caso de la intersexualidad. Esto es una forma simple de denominar un proceso de intersexo que se caracteriza porque hay estructuras de ambos sexos en un individuo. En general presentan aparentemente con relativa frecuencia en cerdos, perros o cabras, eh, por estos situaciones que les comentaba, ¿no? Hay un medio que propició a este tipo de cambios, ¿sí? Desde a nivel de desarrollo embrionario. Y bien, pues aparentemente, como les decía, si hay una frecuencia que pueden aparecer estos tipos de problemas, y donde pueden, bueno, los individuos que nacen con este tipo de circunstancias, pues son infértiles, ¿sí? No, lo ideal es que no sean sometidos a la reproducción posteriormente, ¿no? Si es que llegan a sobrevivir, ¿no? Porque no solamente tienen estos problemas, sino que es- pueden asociarse otros, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? En otros órganos. Y esos, pues, a la larga no pueden, a ver, algunos de ellos, pues, mm, no pasan de la pubertad, por decirlo así. Y si lo llegan a hacer, pues no son compatibles como quiera, no tienen estructuras suficientes y eso se le llama infertilidad, ¿no? Estructuras suficientes con la madurez suficiente para desarrollar los gametos, ¿no? Muchos de ellos se van a clasificar en hermafroditas, pseudohermafroditas, hembra, pseudohermafrodita macho, dependiendo de las gonadas que están presentes, ¿sí? Se le llama hermafrodita verdadero al animal que presenta a nivel histológico tejido gonadal, ovárico y testicular, ¿no? O sea, se ven, pero también están presentes a nivel celular, ¿sí? O puede verse dentro del mismo testículo, ¿sí? Ambos tejidos, ¿sí? Se diferencian a nivel microscópico. Cuando es pseudohermafrodita, eh, se tiene la presencia de las dos gónadas, pero también hay túbulos que están desarrollados, ¿sí? Como pueden ser los que sostienen las trompas de falopio, como los que sostienen los ovarios, o el ovario presente, ¿no? También, aunque no son funcionales, ¿sí? En el caso igual en el caso de pseudohermafrodita macho, tienen los testículos, tienen los túbulos, tienen el epidimo, pero no son suficientemente, no llegan a la madurez, ¿no? Y no están desarrollados. Otra definición es la inversión sexual. Hay especies que se encuentran con un cariotipo que es o debería ser normal, la presencia de cariotipo XX, pero cuando ocurre la inversión es que uno de ellos, ¿sí? eh, que se estaba en el proceso de desarrollo, también no cromosómicamente estaba definido, pero a nivel celular, cuando se impactan las hormonas para su crecimiento y diferenciación, aquí pueden llegar a producir un testículo, ¿sí? O ambos, ¿sí? Pero a nivel cromosómico, ¿sí? No se puede encontrar uno de los cromosomas, como es el caso, eh, en el caso de X o en el caso de Y, ¿no? No se encuentran. Mm, animales que pueden tener este tipo de situaciones, bueno, el perro, el cerdo, las cabras, como ya comentaba, algunos roedores, ¿sí? ¿Cómo se vería la estructura per se? Bueno, los animales que tienen estos pares que no se desarrollan, aunque comenzaron cromosómicamente a dispararse, pero después hay algún error en su transcripción y no empatan, ¿verdad? No se unen.
pueden colocarse en cualquiera de las posiciones y comenzar a dividirse. Eh, pues esa ovogénesis, ¿sí? Que se está eh, duplicando, ¿sí? Pues esos núcleos que se están duplicando, también pueden autocomplementarse, ¿sí? Y aquí es donde pueden generarse cuernos, cuernos uterinos, pueden formar cuernos o no, ¿verdad? No los pueden, y en el caso de estos, cuando se están duplicando. La mejor forma para poder determinar si tienen este tipo de padecimiento, pues es un análisis de su ADN, ¿no? Otro ejemplo es el Free Martin. Este es común en bovinos, rara vez es en ovinos y caprinos. Se presentan cuando las vacas tienen dos ovulaciones simultáneas, ¿sí? En donde pueden, al momento de la fertilización, va a dar lugar a un macho y una hembra. Puede ser que su crecimiento placentario sea es individual, pero esto hace, ¿sí? Que las placentas se unan y intercambien hormonas, ¿sí? Entre los dos fetos. Al unirse esta circulación, eh, pues ocurren muchos pasos de tanto de células precursoras, ¿sí? Como son los eritrocitos y leucocitos. Muchas de esas células que también son germinales se pueden depositar en ambos fetos, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Pues que pueden también duplicar de cierta manera los glóbulos del hermano, ¿sí? Puede presentar en algunas diferenciaciones, ¿sí? Dos tipos de su desarrollo, una organización diferente con respecto a sus gónadas también, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las hembras pueden semejarse a lo que llamamos una masculinización, ¿sí? Parece ser que comiencen a generarse el órgano, el oviducto como tal, se hace bien, más extenso, ¿sí? Y como si tuviera que envolver al ovario como una túnica albuginia, ¿sí? Y eso da la apariencia de que si fuera un testículo, ¿sí? A eso se le llamaría una masculinización tubular, ¿no? Y eso se vería en la hembra. Puede presentar todas las demás estructuras, ¿verdad? Pero aún así no llega a ser fértil. Otro problema es el síndrome de feminización testicular. En diversas especies se describe que em, puede presentarse un cariotipo masculino XY aparentemente normal, con una producción de testosterona y todo, y testículo, y vamos, están los testículos y todo, pero también, como en el caso anterior, también puede estar presente órganos femeninos, pero son visibles, ¿sí? Son genitales externos y están visibles, pero desarrolló una formación testicular, ¿sí? Puede estar en cualquier parte del tejido, pero también si se le hiciera un análisis de testosterona, también tiene grandes cantidades de testosterona, ¿sí?
Bien, y nos pasamos entonces a otros términos y vamos a ver ya algunas patologías del aparato reproductor femenino en específico y veremos em, mm, algunas patologías del ovario, ¿sí? En las Y si tenemos algo de tiempo después de esta sesión, les mostraré algunas imágenes, ¿sí? De algunos problemas en ovarios, ¿sí? Ahora vamos a ver eh, algunas definiciones. Bien, iniciamos con anomalías congénitas. Las anomalías congénitas pueden ser también la presencia o pueden haber presente ovarios supernumerarios. Es muy raro, pero y si hacemos un recuento, ¿no?, de los animales o vacas que se destinan a la producción y después son enviadas a rastro, ya vayan terminando su actividad productiva, eh, podemos encontrar, sí, algunos hallazgos interesantes, como es esto, como en el desarrollo de algunos procesos como es este, ¿no? De ovarios que pueden ser supernumerarios. Y además de tener una predisposición genética, ¿sí?, por un gen autosómico recesivo que va a generar hipoplasias, ¿sí? Puede encontrarse principalmente hipoplasias, ¿sí?, en el ovario, pero una de las causas principales, ¿sí?, no solamente es el manejo, porque muchos de estos puede ser iatrogénico o por los protocolos que hoy en día se utilizan para junto con la inseminación artificial, ¿sí?, con el uso de hormonas, pues bueno, se pueden generar este tipo de situaciones. ¿Sí? Por los programas muy agresivos, ¿no?, de selección genética. Y bueno, a la larga, pues pueden generarse que las crías, ¿sí?, puedan tener este tipo de anormalidades. Otro de los conceptos es la ovaritis, como su nombre lo indica, sin inflamación del ovario. Eh, Oye, en la literatura se van a encontrar con que son raros estos procesos, pues no tanto, sí, porque puede haber presencia de formaciones de abscesos, sí, por algunas bacterias biógenas, ¿sí? Como les digo, les voy eh, a compartir una de estas fotografías, ¿no?, de cuando se le da seguimiento a los sistemas de producción que son muy intensivos, ¿sí? Dentro de las causas principales para ovaritis, bueno, las más reportadas, pues es la tuberculosis bovina, pero hay muchos eh, de otros procesos, ¿sí?, que pueden estar asociados o concomitantes, ¿no?, como les comentaba, como es en el caso de la diarrea bovina, ¿sí? Este también tiene la capacidad de provocar ovaritis crónica. Bien, otros problemas, como son casos de quistes ováricos, eh, por lo general, el 50% de los animales que, como les comentaba, que son destinados a la matanza, al rastro, ¿sí?, Eh, porque ya termina su ciclo y, bueno, pues son destinados a consumo. Aproximadamente el 50% de estos animales puede presentar quistes,
Los quistes eh, pues se presentan en grados variables donde van a degenerar las células de la granulosa. Al microscopio estos se van a encontrar que puede haber cambios desde el folículo, pueden estar presentes en atresias foliculares, ¿sí? Que esto va a generar el quiste, y o degradación o destrucción de las células de la granulosa, ¿sí? Se llenan de líquido y esto está envuelto y va a llenarse de líquido y crecer, y eso puede darle diferentes tamaños o tonalidades a ese problema, ¿no? En, en algunas ocasiones, cuando hay presencia de esto y se puede identificar, sobre todo si se les da seguimiento, ¿sí? Y si hay protocolos de manejo, eh, muy probablemente por estos sistemas, ¿sí? Intensivos pueden generar o se pueden atener a los hallazgos. Entonces no es tanto el protocolo, sino la manipulación, es que encuentren este tipo de quistes, ¿sí? A lo largo de los ciclos o entre los ciclos, ¿sí? Que esto significa que a nivel funcional los folículos pueden desaparecer, ¿sí? O deberían crecer en la normalidad, ¿sí? Y dar lugar a a una cicatriz, como es en el caso de los cuerpos lúteos, pero no pasa así. Se queda allí por un tiempo y muy probablemente se reabsorba, ¿sí? O sea, se vuelva, involucione ese desarrollo folicular, pero si no queda eso, eh, o persiste más bien, persiste en tiempo, y eso es lo que se le puede considerar como quiste también. Veremos luego algunos ejemplos también de cómo es que queda o cómo se pueden apreciar. Eh, y eso hay dos diferenciaciones, ¿sí? En esta patología. Primero, pues bueno, es ese crecimiento donde se queda la burbuja, ¿sí? La vejiguita, y se enquista, vamos, no se mueve de ahí, pero a veces sigue creciendo. O cuando el folículo se vuelve atrésico, ¿sí? ¿Qué significa? Que se interrumpe su proceso, ¿sí? Ya no hay reacción o actividad con respecto a la estimulación de folículo estimulante o de la hormona folículo estimulante, y involuciona, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que queda allí atrapado, pero no, o sea, no hay actividad, no es funcional, pero impide que otros que están allí en crecimiento lo hagan o lo puedan hacer, ¿sí? No permite la absorción de hormonas y por lo tanto hay una inactividad, ¿sí? En el ovario. Y eso pues también es un folículo, y eso se le llama folículo atrésico, ¿sí? Bueno, hablando de ello, pues aquí tengo una lista de las diferentes formas, de cómo van caminando. Ya les platicaba de estos folículos que normalmente deben, cuando ocurre la gestación, ¿sí? Cuando uno de los folículos eh, desarrolla bien, ¿sí? El óvulo desarrolla bien, eh, pues hay desprendimiento, hay ruptura, hay cicatriz, y todo se va formando este ciclo correcto, ¿sí? De fertilización, queda gestante. Bueno, pues debe haber algunos folículos que están en desarrollo que van por la misma progesterona, ya no crecen, ¿sí? Ya no van a crecer, y solamente en ese periodo, porque estaban en desarrollo, y bueno, pues ya no tuvieron receptores, ya no se siguió su estimulación y listo, ¿no? Pero no quiere decir que los demás que están allá, que estaban en un buen proceso, sí puedan crecer, ¿no? Al momento de que se detiene la gestación, cuando ya ocurre el parto, se disparan de nuevo otra vez muchas de las hormonas y vuelve otra vez el ciclo, ¿no?
Y ese sería el proceso normal, ¿no? Cuando existe un quiste paraovárico, aquí me quedé. ¿Qué significa? Que hay restos, ¿sí? Dentro del desarrollo embrionario, los túbulos o el túbulo de Wolf, que están muy cercanos al ovario, eh, aumentan de tamaño. ¿Sí? Estos alrededor de unos 2 centímetros y em, envuelven, ¿sí? En caso están cubriendo, ¿sí? El ovario. Entonces todo ello pues hace que haya no paso y obstrucción, de cierta forma, ¿no? Bueno, y eso hace que el mismo tejido, ¿sí? Envuelva al ovario y mm, una situación que se puede estar presente es el tejido músculo liso, más bien. Es el músculo liso que está desarrollándose, ¿sí? Y que forma parte también de estos quistes. Y eso pues hace que envuelva en cierta porción al ovario, ¿sí? Y dejándolo sin actividad. Y bueno, pues no va a responder. Aparentemente debería responder a tratamientos no hormonales para que sí puedas, permita la evolución, ¿no? De los demás folículos, pero no, por la general no ocurre esto. Mm, Luego tenemos el cuerpo lúteo quístico. Ya les decía, va a haber un desarrollo donde hay cicatriza, donde hay una cicatriz y obviamente ovuló de forma correcta. El cuerpo lúteo debería eh, presentarse de su manera normal con una cavidad, ¿sí? que, eh, va a luteinizarse, ¿sí? Va a luteinizarse y eso va a generar que se produzca prostaglandina, o ese es el proceso normal. Cuando ocurre un aspecto mm, de aumento de tamaño y de persistencia, ¿no? Posterior al, al parto, porque puede permanecer, eh, pues hay un aumento de tamaño, ¿sí? Eh, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la problemática con este tipo de estructuras? El quiste va a aparecer cuando se está formando, ¿sí? Está creciendo dentro del tejido folicular, ¿sí? Lo que la pared del estroma lo envuelve, comienza o debería comenzar a luteinizarse. Se revienta, se abre la cicatriz, ¿verdad? Para que pueda liberar el óvulo y comienza a involucrar todo ese tejido para volverse, eh, pues así, de amarillo, ¿verdad? Pues, se luteiniza. Pero cuando envuelve también, ¿sí? A toda esa estructura ovárica, porque pudo haber alguna conexión, ¿sí? Exterior, o puede ser que se haya manifestado, ¿sí? En algún momento un protocolo muy elevado de hormonas, eh, permanece, ¿sí? Inmóvil, no cambia, porque debería pues, de involucionar, de reabsorberse, ¿sí? Pero por la curva, ¿sí? Muy elevada que había de LH, ¿sí? em, esto se prolonga un poco más y eso hace que en cierto periodo del ciclo, ¿sí?
pues no hay involución, sino que permanece ese cuerpo lúteo. Y se le llamaría entonces un cuerpo lúteo quístico porque vimos que en el individuo, si en la vaca, se prolonga esa curva para que vuelva otra vez a desarrollar otro nuevo folículo. Es decir, esto va a hacer que impida de los folículos que estaban desarrollándose para que el óvulo pudiera salir, ¿verdad? Pudiera ejercerse otro nuevo ciclo, pues ya no es em, tan corto, sino que se va prolongando y eso hace que haya una distancia en la gestación, si es que queda gestante, porque aquí es donde ocurre la sospecha. Los animales no entran en celo porque se ha prolongado su periodo, ¿sí?, de involución de ese cuerpo lúteo. Aquí es donde entonces sí estamos en presencia de un cuerpo lúteo. Sí, porque es lo que sería, nosotros nos sospecharíamos más, es más común detectar un cuerpo lúteo normal cuando desaparece, cuando ya está en evolución. Si les ha tocado hacer una revisión, ya sea por ultrasonido o por otros métodos, para ver la evolución del cuerpo lúteo, pues es donde lo podemos percibir, ¿no? En estas etapas donde ya de posterior al parto debería de regresar, ¿sí? Menor a 2 centímetros, si estaba en 5, a menor de 2, pues es más o menos el promedio de tamaño de un ovario. Pero bueno, lo vemos prolongado, ¿no? Es en ese tiempo. Ahí es donde comenzamos a sospechar de un cuerpo lúteo quístico. Ya en los otros casos, como quiste folicular, que es donde ya lo comentaba, no está, no, no se rehace la cicatriz, sino que sigue creciendo, ¿sí? La burbujita. Por ahí hay un comentario. Y una pregunta, Doc. Ujú, Cuando hablamos de un quiste folicular, ¿cuándo podemos saber que no es normal? ujú, Porque se supone que cuando se está formando un folículo, estos básicamente son quistes pequeñitos y ya una vez que estos salen, ujú, saldría lo que ya es el óvulo. ujú, Entonces, ok. ¿cómo sabríamos cuando no es normal? Ajá, buena pregunta, miren. Eh, Dentro de la misma etapa de crecimiento, vamos a encontrar comportamiento, ¿sí?, en el animal, que eso facilita también, son indicadores que nos facilitan determinar en los tiempos, ¿sí?, del ciclo dónde se encuentra el desarrollo. Lo ideal es que se lleve una agenda, ¿verdad?, una bitácora al momento de que se realicen, porque las labores de protocolo de inseminación artificial, pues permiten hacer una revisión, ¿sí?, de los folículos de cada hembra, ¿no? Cómo está, en qué proceso está, qué tamaño, y todo eso se facilitaría mucho, eh, porque el técnico, el que está haciendo las evaluaciones, puede llevar una bitácora, ¿sí?, de las burbujitas que está sintiendo, ¿sí?, el número de burbujitas, porque se puede percibir desde los 2 centímetros, como les decía, y a partir de ahí hacia abajo, y cuando ya sobrepasa este número, este valor promedio de raza, porque este valor promedio para los animales Holstein, pero puede haber diferencias, ya de ahí partimos de que se le puede llamar un folículo maduro, ¿sí? Ese proceso folicular aparentemente está en su promedio normal, ¿sí? Entre unos 1,8 a 2 centímetros aproximadamente, como les digo, por raza. Es bastante prominente, se siente. Eso quiere decir que está en ese periodo, en ese rango. Posteriormente, vemos en la agenda, sí, que después de ese periodo, porque ya es lo máximo que va a alcanzar, en unas 24 o 48 horas, debemos ver una respuesta, ¿sí? ¿Qué significa? Que puede ovular o está en el periodo de ovulación, si revienta
ese folículo. Y bueno, en la palpación lo que vamos a ver es que ya disminuyó de su tamaño o hay un pequeño cráter allí, ¿sí? Aparentemente, ¿no? Como les digo, esto tiene mucho que ver con el protocolo y la persona que está llevando los sistemas de inseminación, porque ahí es donde se refleja más, ¿no? A la palpación. Ahí podemos verlo, ahí podemos percibirlo, ¿sí? Ese cambio. Posteriormente a esto, lo vemos en la agenda y cuando ya pasaron, aparentemente ya estamos diciendo, ya tiene este tamaño, pero a los 2 o 3 días que fuimos a hacer la revisión, sigue igual, ¿sí? No ha reventado, sigue la pelotita, es más, hasta más grande, ya comenzamos a sospechar de un quiste folicular. Pero esto es aunado a nuestra agenda. ¿Qué significa? Que a partir de allí contamos el periodo de que comenzó a tener el ciclo. Cuando comenzó a tener el ciclo, estamos hablando de que los animales hay una respuesta en comportamiento. No sé si esto ya lo llevaron en fisiología, donde los animales comienzan a tener comportamientos, se montan hembras, ¿verdad? Las hembras comienzan a montar a las hembras, aparentemente como que si fuera un macho. Esto es una respuesta a los estrógenos, ¿sí? Y eso está dado antes de la ovulación, ¿sí? Y es un periodo donde si lo llevan en una agenda, dice, bueno, es que en el grupo, en el rebaño, ya tenía este comportamiento, hay que ver si cada una de ellas eh, este, ya lo tuvo, se revisa, ¿no? Se comienza a revisar en qué periodo, en qué tamaño están sus folículos, ¿sí? Y en la agenda ahí nos podemos percatar de las horas, porque como ocurre muy rápido, eh, es más fácil percibir un cuerpo, un quiste, que una ovulación. Entonces, ¿por qué? Porque como ocurre muy rápido, lo que vamos a detectar, claro que por mucho, el manejo es con mucho cuidado, vamos a detectar ese comportamiento. La normalidad es que cuando regresemos al tercer día a hacer la revisión, o a la semana, porque todavía tenemos esos 2 días o 48 horas, ya no esté esa burbuja, ya no esté ese folículo. Y ahí es donde comenzamos a contar, si ya no está, ya hay una ovulación. Pero si no, bueno, ya comenzamos a sospechar de que eso está seguramente enquistándose o se quistó. Por eso es importante de llevar la agenda, ¿no? Siempre. Si estamos haciendo un ejercicio de reproducción ahí en ese establo, ¿sí? Pues hay que llevar datos, ¿sí? De cuándo se hicieron las revisiones y es sencillo, ¿no? Porque con esa agenda es más fácil poder detectar que sí estamos en la presencia de un quiste, ¿sí? Ese sería como el proceso, ¿no? Ese sería cómo poderlo detectar a tiempo. Posteriormente, lo que más se percibe es de que nunca queda gestante, ¿no? Ahí sí ya sospechamos de, oye, pues ya tiene un buen tiempo que no queda gestante, es que quedó en alguno de los ciclos. Cuando monta cada rato, pero no queda gestante. O también es receptora, pero no queda gestante. Es decir, o si la montó el macho, pero no queda gestante. Entonces ahí estamos hablando ya de procesos ya crónicos, ¿sí? Eso es lo que les digo, los primeros pasos para detectarlo en forma temprana, ¿sí? Y el otro, bueno, pues es que ya está, pues ya prolongado, ¿no? Cuando ya se detectó los animales están montando, siempre están en celo, ¿sí? Pero no evolucionan de ahí, no quedan gestante, o viceversa, hay muchas montas, pero no queda gestante, ¿no? Pero eso ya pasó mucho tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, eso es lo que
sería de problemática que pueden tener en ovarios, ¿sí? Bueno, estos por procesos también pueden ser por iatrogenia, como les decía, o infecciosos, ¿no? También. Bien, vemos otros órganos. Mm, Pues bueno, podemos encontrar procesos como lo que es la metritis por infecciones como Campylobacter, ¿sí? Em, y esto genera un engrosamiento, ¿sí?, del endometrio. Puede haber también desprendimiento de tejido. Puede llegar también a haber necrosis, ¿sí? Y, y bueno, pues si eso, al final de cuentas, pues eso también puede causar infertilidad. Eso sería como los procesos más comunes, ¿no? En sistemas de producción, que estuviera presente esta bacteria. ¿Cómo se transmite? Bueno, la probabilidad de que sea por monta es muy alta, ¿sí? Esto significa que tanto el macho eh, lo puede ser susceptible, también eh, puede contaminar a las hembras. Puede influir también en inflamación en el cérvix. También puede ser que afecte las trompas, ¿sí? Todo eso, eh, no sé si les comenté alguna vez, bueno, las patologías pues son dinámicas, ¿sí? Pueden generarse o iniciarse en un proceso y ir afectando según la capacidad, ¿sí?, del sistema inmunológico o de la condición corporal del animal, donde pueda generarse otros problemas, ¿sí? Lo que más común, o de los procesos infecciosos más comunes que pueden percibir, es la metritis, ¿sí? Es inflamación, ¿sí?, generalizada, engrosamiento del endometrio, ¿sí?, y también del ligamento con sostén, como es el salpinx, ¿sí?, que puede dar, bueno, salpingitis, ¿no?, también. Otras infecciones por triconomas, bueno, también van a causar infertilidad. Todos estos que vamos a comentar, pues bueno, van a causar infertilidad. También puede transmitir por la monta directa. Es muy parecido al anterior, lo que les comentaba. Sí, va a generar este proceso inflamatorio, va a llegar a destruir tejido, sí, y afectar también al ligamento, ¿no? Puede llegar a afectar el ligamento. Hasta el momento no hay un tratamiento en específico. Otro problema es la tuberculosis, ¿sí? También genera metritis. em, Vimos unos casos de pulmones, ¿sí?, que estaban afectados, corazón, hígado, riñones. Bueno, también podemos encontrar que puede haber presencia de, de inflamación granulomatosa, ¿verdad?, en el endometrio. Y eso, bueno, pues también genera infertilidad. Otros problemas como metritis contagiosa equina, es, en algunos países es exótica, lo, lo produce la bacteria llamada Pylorella, ¿sí? Hay reportes de mucho tiempo, ¿sí?, que afecta
también puede afectar al macho. De hecho, pues también se transmite por la monta. También va a generar endometritis, cervicitis, vaginitis, etcétera, ¿no? Todo igual, todos esos procesos van a generar casi los mismos procesos, ¿no? Que conducen a la infertilidad. Otra, pues ese es el mecanismos de los protocolos, ¿no? De, de manejo reproductivo, ¿verdad? Como es el caso de mal manejo del instrumental, ¿no? Para la inseminación, etcétera, ¿no? Bien, y eh, otros procesos, bueno, también em, las neoplasias, ¿sí? Las neoplasias en casi todos los órganos No, pero pueden ya, estar, bájese. pueden estar presentes, ¿sí? Por procesos crónicos, ¿no? De procesos inflamatorios crónicos y en todos los órganos son susceptibles, ¿sí? Bien, comentaremos ahora de algunos procesos como es el caso de los abortos, ¿sí? Esto ocurre en úteros gestantes y los abortos pueden ser tóxicos, eh, pueden ser de los tóxicos encontramos una clasificación pues, extensa, ¿sí? Porque pueden ser por medicamentos, pueden ser por plantas, por algunos productos, ¿sí? Contaminación del alimento. Todos ellos, bueno, pues encajan dentro de la toxicidad, ¿no? De la clasificación de tóxico. Bueno, pues hablaremos un poquito de cada uno de esos y también de algunas bacterias, ¿sí? Que pueden generar no bacterias, este, procesos infecciosos o agentes infecciosos que en general pueden ser las bacterias u otros organismos, también pueden generar abortos, ¿sí? Bueno, dentro de los tóxicos, y bueno, pueden estar presentes casi todas las especies, ¿sí? Y eso, como les decía, es por ya sea alimentación, ¿sí? Que tuviera algún producto que causara o generara toxicidad, o les tóxico, ¿no? O no hay tolerancia a las concentraciones de algo, y eso va a generar, ¿sí? Que exista una reacción por parte del útero. Muchos de estos, pues son los nitritos, ¿sí? Es un efecto donde se presenta como parte, ¿sí? De la concentración, ¿sí? Ya puede ser que estamos hablando de un nitrato eh, que cambie, ¿sí? La estructura o el pH de la flora bacteriana ruminal, y esto genera que se generen altas concentraciones. ¿Como cuáles? Bueno, en algunas ocasiones es por el uso o consumo de nitrógeno. ¿Y esto de dónde proviene? Pues de algunos productos químicos, ¿sí? Se liberan gran cantidad de nitrógeno y no es fácil metabolizarlo con la velocidad que se requiere, ¿sí? Porque esto, bueno, lo ocupan muchas bacterias también en la fermentación para desdoblarlo y crecer, ¿no? Pues puede, de hecho es una forma normal de transformación, ¿no? De las sustancias que vienen.
como es en el caso de la alfalfa. Tiene cierta cantidad de nitrógeno que puede llegar a ser tóxico, porque hay grandes cantidades de nitritos que no se transforman, no se pueden metabolizar y bueno, causa toxicidad. Otras plantas como esto es el tallo de maíz, las remolachas, etcétera, ¿no? Muchos de estos pueden generar este tipo de cambios que al final de cuentas no pueden ser metabolizados, pero sí se transforman en nitratos. Y eso es que, se aumente las concentraciones, ¿sí? Aumente la concentración y aquí es donde interviene o intervienen en algunos procesos que regularmente está dado, esos cambios gaseosos está dado de manera normal en la interacción placentaria, ¿sí? Y aquí es donde envuelven o se envuelven, ¿sí? En gran cantidad, ya sea que afecten el hígado y esto no puede metabolizarse y de así enviarse señales erróneas hacia el feto, ¿sí? Para que también el feto va a intentar protegerse y liberar muchas de estos, em, muchas hormonas, ¿sí? Y esto hace que haya una respuesta, ¿sí? Ya sea en el sistema inmunológico o a nivel plasmático, ¿sí? Donde se van a ver estos subproductos, pues se van a estacionar en algunas regiones que van a activar, ¿sí? Procesos que pueden desencadenar, ¿sí? El desprendimiento de la placenta o que ya no se esté irrigando, ¿sí? Y esto va a generar como quiera un aborto, ¿no? Esa parte tóxica a afectar el hígado tanto de la hembra como del feto, ¿sí? Y va a desencadenar unos procesos, como cuáles, bueno, la síntesis de la hemoglobulina, ¿sí? Va a generar, de hecho no la procesa o no lo va a poder procesar bien, va a generar metahemoglobulina, ¿sí? Eso es que quiere decir que va a cambiar cantidades de iones de fierro, de hierro más bien, a un ion férrico. Y esto va a hacer que pierda la capacidad de llevar oxígeno, ¿sí? Sí, porque está saturándose por fierro. Pues no puede transportar. Bueno, ya una vez que haya esto, podemos tener un descenso, ¿sí? De oxígeno en sangre, de oxigenación tanto para la madre como para el feto. Y eso a la larga, pues si no hay oxígeno, pues esto es lo que llamamos hipoxia, ¿sí? También, pues al haber una deficiencia de oxígeno, tanto a nivel fetal como en madre, ¿sí? No hay desarrollo. En el caso del embrión que estuviera en desarrollo en estas etapas, pues va a haber poca conexión sináptica, ¿sí? No va a desarrollar el cerebro como tal. Y eso va a impedir que la sangre lleve más también, no solamente oxígeno, sino nutrimentos, ¿sí? Puede, si en etapas segundo, tercer, tercio de gestación ocurriera esto, ya se desarrollaron los nervios, pero puede haber una insuficiencia, ¿sí? Al no estar enviándose como quiera oxígeno, pues de mantener esa oxigenación en las células del individuo receptor, ¿no? Y eso hace también que haya metabolitos dentro del feto, ¿sí? Como es el caso de absorción de, de metales pesados, ¿sí? O de calcificaciones, ¿sí? O de reacciones en riñón, porque los riñones están trabajando, ¿sí? Ya hablamos un poco del metabolismo de la transformación de la urea,
pues tampoco van a funcionar correctamente, ¿sí? Va a producirse más urea, pero no tiene forma de salir, ¿sí? Está siempre atrapado porque hay grandes concentraciones. Bueno, todo esto va a producir intoxicación en el feto, que puede generarse, ¿sí?, en eh, en estas reacciones. Y bueno, pues muchas plantas pueden generar este tipo de procesos también. El arsénico como tal lo pongo aparte porque suele estar también en algunas plantas o en algunas semillas, como es el caso de las manzanas, ¿no? Muchas concentraciones, una buena cantidad de gramos de semilla de manzana, pues contiene arsénico. Sí puede llegar a ser tóxico, y sobre todo en algunas razas que puedan ser susceptibles, ¿sí? Por lo general, en animal adulto o en animal que está en desarrollo, lo que vamos a ver en la sintomatología es presencia de diarrea, estupor, ¿sí? Algo, perdón, de irritación en la piel, problemas gastroentéricos, ¿verdad? A lo mejor también encontramos hemorragias, ¿sí? Heces con sangre. eh, pero todo, sobre todo, problemas en las articulaciones, ¿no? Puede presentarse problemas, va a presentar problemas al caminar porque tiene, el problema está en las articulaciones, ¿sí? Tiene artritis. Y eso, bueno, pues nos hace sospechar de que tuviera un proceso, ¿sí?, de intoxicación por arsénico. Mm, Y bueno, pues también puede generarse eh, o muy semejante a las micotoxinas, ¿sí? También es un proceso muy parecido, ¿sí?, al arsénico, por eso lo colocaba en esta clasificación, porque tienen las mismas características. Y bueno, en el caso de las micotoxinas, pues su origen son alimentos contaminados, ¿sí? Alimentos que quedaron contaminados con gran cantidad de organismos que fermentaron, tanto hongos como bacterias presentes, ¿sí?, o de destrucción del mismo tejido vegetal, ¿sí? Y esto, pues, puede ser, se dio como alimento, ¿no? Literalmente, se dio como alimento y bueno, se contaminó y esto lo consumían, ¿sí? O lo consumen y van a generar casi los mismos procesos, ¿sí? Em, y bueno, esto ya lo comentaba, los nitratos, el arsénico como tal, algunos ejemplos de plantas tóxicas, en el estrágulos, ¿sí? Hay en sus diferentes variedades, mm, y bueno, pues, seguramente en su comunidad deben estar muy atentos en las plantas que puedan estar por allí, ¿sí?, presentes, que puedan ser tóxicas. Bien, vemos ahora algunas definiciones con respecto a bacterias, ¿sí? Bien, la más común, sobre todo por acá, son la de presencia de la brucela, ¿sí? Esta es una bacteria intracelular, va a originar infecciones eh, crónicas, ¿sí? Está directamente relacionado a procesos en, en el aparato reproductor, ¿sí? Mm, También es concomitante con otros procesos, pero la generalidad es que afecte al aparato reproductor
y está presente en casi todas las especies, ¿sí? Eh, sí es posible encontrarlos desde los establos de vacas o en las piaras, etcétera, ¿no? Eso está también en gatos, bueno, casi todos los, como les comentaba, casi todos los animales domésticos. Y tiene una particularidad, ¿sí? Eh, esta se puede localizar o puede ser reservorio o en vaso. Puede estar en vaso, glándulas mamarias, en el epididimo, ¿sí? Puede estar ahí presente tanto en hembras o machos por un buen tiempo. Y hasta, no, aparentemente, a ver las condiciones, ¿sí? Comienza a sintetizar eh, porque detectó un azúcar, fíjense, como en ciertos metabolismos, ¿sí? Que activan, ¿sí? Su crecimiento es el eritritol. Este es un azúcar de peso molecular pequeño eh, que es necesario, que es liberado también, sintetizado por otras bacterias, sí que no son, pues no son patógenas, pero sí sintetizan el azúcar, ¿sí? Y esto de ahí lo obtiene y puede crecer al momento de que está ahí presente. Por eso les digo que puede ser que esté asociado a procesos inmunológicos o inmunodepresión, ¿sí? O, bueno, estados de estrés, ¿no? También. Y esto va a generar que crezca y por lo tanto prolifere, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta bacteria? Destruye el epitelio, ¿sí? Sobre todo la placenta, el placentario, y eso hace que se desprenda, que haya desprendimiento. Sí, pues el cotinidón se rompe de cierta manera, ¿no? Y ahí, en un examen macroscópico, eh, lo ideal, lo conveniente es cuando vemos este orto, es revisar la placenta, ¿sí? Claro, con guantes y todo, ¿no? Con todo el tipo de seguridad que ya comentamos, como quiera, hay que tenerlo completo y hacer, pueden ser un cultivo o pueden mandar a revisarlo al microscopio, ¿no? Con una tinción, también se pueden ver. Otra forma para identificarlo es en el feto, ¿sí? En el hígado del feto y en el vaso. Si les digo que es un reservorio, eh, preferentemente en el vaso, ¿no? También ahí podemos encontrar esta bacteria. Sí, sí pueden revisar el vaso, el hígado, el riñón, pero preferentemente lo ideal, sí, nos iremos primero al vaso, ¿sí? Pero sí puede estar presente en cualquiera de esos. No va a no, en el feto no va a formar la placentación, sino que la placenta estaba envolviéndolo, ¿no? Ahí lo vemos en los cotiledones y en el feto lo buscamos en el vaso, en el hígado o en el riñón, pero preferentemente en el vaso. Los machos también lo mencionaremos más adelante, pero los machos también van a formar, van a tener orquitis, epididimitis, vesiculitis seminales, etcétera, ¿no? También van a formar un proceso agudo. Pueden generar agudo, perdón, pero sí es crónico, ¿sí? El proceso de inflamatorio, proinflamatorio, ¿sí? Va a estar un buen tiempo, ¿sí? Entonces, por eso la dificultad, ¿no? De controlar esta bacteria. Bien, mm, como dato general, como les decía, las manifestaciones de brucela también pueden ser concomitantes o pueden aparecer eh, o reportes en animales, como el caso de los perros, neumonías, ¿sí? Endocarditis,
o hepatitis. Si él decía que son reservorios del hígado, bueno, también es probable que en un animal adulto encontremos hepatitis, ¿sí? Bien, otro patógeno, otra bacteria, como es la listeria. Pues bien sabido que la listeria afecta al sistema nervioso, ¿sí? Pero bueno, también, ¿sí?, puede estar presente y formar no solamente encefalitis, sino también metritis, ¿sí? Los animales pueden abortar porque al aparecer, ¿sí?, hay una afección y una proliferación en el tejido nervioso del feto, va a morir el feto, de hecho, y aparecen infecciones secundarias, ¿sí? Si no hay, deben recordar que el sistema inmunológico también responde, ¿sí?, a la actividad nerviosa, ¿sí? Si hay esta conexión o interacción entre el sistema nervioso, también puede mejorar la recepción o el control, ¿no?, inmunológico. Pero si no está, no hay quien avise, no hay receptores, ¿no?, que den la alerta y puede llegar a morir el feto. Em, bueno, y muy parecido al proceso de expulsión del feto como ocurre con la brucela. Es muy parecido, pero lo ideal es revisar el sistema nervioso aquí, ¿sí? Otro ejemplo, la leptospira. Hay varias serovariantes donde una de ellas puede provocar aborto en ganado vacuno, en vacas. También es una afección secundaria o está relacionado a estos procesos, ¿sí? También se pueden encontrar reservorios en la placenta, en el riñón, ¿sí? Es más común encontrarlos en en este organismo en el riñón. También se transmite o contamina los alimentos a través de excreciones de orina, ¿sí? Entonces, bueno, también se deberá revisar el riñón. Aparentemente en la clínica hay o revisiones que se le hayan hecho a los individuos presentan cuadros febriles, ¿sí? Em, yo creo que es un indicador que se puede comenzar a diferenciar, ¿no? Buscando un cuadro febril y ahí clasificarlo. Y si hay abortos, bueno, revisar el hígado, sí, también, y el riñón, sobre todo los riñones en este caso. Otro ejemplo es la coxilia. Esto es también eh, van a ocurrir abortos, ¿sí? También hay infiltraciones linfo, linfocíticas. Lo vamos a encontrar en los bronquios, ¿sí? Médula espinal también y en hígado. Otro ejemplo, em, bueno, la urea plasma en vacas, este está asociado eh, sobre todo en el último tercio de gestación. Vamos a encontrar áreas de fibrosis, ¿sí? Inflamación fibrosa en corion, neumonías fetales. eh, Muy probablemente también encontremos hiperplasias linfoides y peribronquiales. La mejor manera de determinarlo, pues algo complicado de diagnosticar, pues es mandarlo a hacer un histopatológico, ¿sí? Y revisar si el proceso hay infiltración, sobre todo de fibrina, ¿sí? Tanto de la placenta como en fetos pueden revisarse también, igual como los otros órganos que ya mencionamos, hígado, riñón, ¿sí? También.
para poderlo clasificar. Otro ejemplo más comunes, pues es la clamidia. Eh, También es como muy parecido al proceso que, que, que los comenté anteriormente con la brucela. También puede haber necrosis eh, o, o regiones, ¿sí? Zonas necróticas, ¿sí? Del tejido del feto, de casi todo. Ya hablamos de piel también, de hígado, en riñón, etcétera, todos los órganos que ya mencionamos, y la presencia de aborto. La mejor forma, pues, es de realizar una tinción con GIMSA para poderlo identificar. Bien, hablaremos unos de abortos por protozoarios, como es en el caso de Toxoplasma. En este caso ocurre a muy temprana edad, muy temprano desarrollo más bien, ¿sí? Los- las crías pueden nacer débiles, eh, vamos a encontrar necrosis, o encontrarse necrosis en los cotiledones, ¿sí? Y estos, pues casi lo que les comentaba, ¿no? Es muy parecido en los procesos, ¿sí? Pero en este caso vamos a encontrarlo regiones multifocales, ¿sí? En los cotiledones, donde están con necrosis, ¿sí? Y esto da cierta característica muy especial, ¿sí? Como que si fuera, mm, no sé, como una galleta con chispas de chocolate, ¿no? Eso es, sí son las necróticas, ¿no? Así más o menos. También se van a encontrar el tejido nervioso, el riñón, zonas eh, perirrenales, corazón e hígado, ¿sí? En el caso de sarcocistis, también se asemeja mucho al toxoplasma, ¿sí? Vamos a encontrar procesos en necrosis, ¿no? En hígado, en riñón, sistema nervioso, riñón, etcétera, todos los que ya comentaba. Y como se parece mucho, ¿sí? a la brucela, se puede asociar principalmente cuando ocurren estos problemas, pero no está presente, ¿sí? La brucela, ¿sí? O puede no estar presente y causa los mismos indicadores o lesiones, como es el caso de la brucela, el sarcocistis, ¿sí? Lo ideal aquí es hacer las pruebas, ¿sí? Correspondientes de brucela y diferenciarlos, ¿sí? En este caso, tomar cerebro, porque es la región donde se estaciona, y placenta, ¿sí? Para poderlo diferenciar, ¿sí? Podemos hacer una prueba para brucela aquí, y al no detectarlo, pero sí vemos la lesión, ¿sí? Porque, como les digo, también genera necrosis en esta zona, ¿sí? Otro ejemplo es la neospora, ¿sí? Eh, la particularidad es de que em, el huésped definitivo es el perro. Por lo general, hay perros que tienen las mismas circunstancias que está ocurriendo, ¿sí? Con los bovinos. Y esto hace sospechar, ¿sí? De la presencia de neospora. Y esto se va a presentar. ¿Cuáles son esas lesiones principales? Necrosis en el cerebro, médula espinal, puede haber otros tipos de quistes, ¿sí? De otros parásitos, también pueden estar presentes. Y eso es lo que hay que diferenciarlo, hay que mandarlos a parasitología para hacer esa diferenciación, porque pueden estar
asociándose, ¿sí? Infección concomitante. Y bueno, lo ideal es mejor diferenciarlos, ¿sí? Porque puede también confundirse, ¿no? como una brucela, ¿no? Pero bueno, para hacer, una visión más amplia de todas las especies que eh, les esté ocurriendo lo mismo, tomamos en la lista, en nuestras preguntas, ¿sí? Nuestra anamnesis es si también hay mascotas o perros que estén allí con este tipo de problemas, ¿no? Con abortos o que hayan presentado abortos. Bueno, pues eso quiere decir que pueden estar con la presencia de algún protozoa, como es el caso de Sarcoides. Lo mismo con los poros, ¿sí? Lo mismo con los poros, que es donde está presente el perro. Mm, Perdón. Bien, ahora vemos algo con la definición con virus, ¿sí? Pues tenemos el ejemplo de aborto viral en vacas. Esto se debe a, y puede ser a un virus herpes, ¿sí? Como es el caso de la rinotraqueitis infecciosa bovina. Va a producir o produce necrosis multifocal y va a haber presencia de cuerpos de inclusión intracelular, tanto en placenta, adrenales, hígado y pulmón, ¿sí? En el feto. El aborto viral ovino, este se caracteriza o más conocido como virus de lengua azul, ¿sí? Va a producir también abortos, mm, principales lesiones hidranencefalia, luego en- sí, ataxia cerebelar. Otro ejemplo, aborto viral en yeguas. Esto es un herpesvirus también, como es el caso de la rinoneumonitis infecciosa equina. Es, eh, es importante, ¿no? En algunos sistemas de producción, ¿sí? Porque también eh, puede producir rinotraqueitis en, en animales adultos, tanto hembra como macho, ¿sí? Aborto viral en cerdas. Estos se deben a, están asociados más bien a parvovirus, fiebre porcina clásica, gastroenteritis transmisible del cerdo, pseudorrabia, como es el caso de la enfermedad de Uyeski. Em, para poderlos diferenciar un poco, bueno, produce malformaciones en feto. De hecho, los animales mueren en el útero. Puede generar hipoplasia cerebelar. eh, Muchos de los lechones nacen muertos. Puede haber gran cantidad de animales momificados y bueno, a la larga va a generar infertilidad, ¿sí? Otro ejemplo, síndrome reproductivo respiratorio en el cerdo. En, en algunas zonas de Norteamérica, ¿sí? Se ha reportado este virus, estos brotes. Es un proceso muy similar a lo que comentaba como el parvovirus o enterovirus porcino. También hay presencias de neumonías, ¿sí?
Ok, bueno, hablaremos un poco de la placenta. Un término que muy probablemente lo hayan escuchado, que es la retención placentaria, casi todas las especies, ¿sí? Es un desprendimiento, o debería ser un desprendimiento normal después del parto, pero en algunas ocasiones se dificulta porque se encuentra en un estado edematoso y con exudado inflamatorio, ¿sí? Eh, Causales de este tipo de problemas, pues es lo que ya comentamos anteriormente, como es el caso de la brucela, pero todas las anteriores pueden llegar a producir retención, ¿sí? Es uno de los procesos, ¿sí?, que nos damos cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Es un indicador muy común. Eh, Muchos de los restos que quedan, ¿sí?, dentro del útero después del parto o de un aborto pueden favorecer a proliferación de una gran cantidad de bacterias. Por consecuente, hay una producción y absorción, ¿no?, de toxinas que se estuvieron produciendo allí. Mm, a la larga, esto va a generar una intoxicación, una toxemia. Si Si esto ocurre, va a generar o puede llegar a generar, si sigue proliferando, un shock. Y esto sería un shock endotóxico. Aunque no es muy frecuente, pero porque aparentemente con las primeras horas, ¿sí?, se puede ir viendo el progreso, ¿no?, de expulsión de la placenta, pero si llegara a quedar un pequeño pedacito, sí puede generar una toxemia y esto genera pues un estado o shock endotóxico, ¿sí? Eh, pues no es de buen pronóstico, ¿no?, cuando ocurre esto. Otro ejemplo es la ruptura o también otro, bueno, que lo junté, pero es también la torsión de un útero gestante. Eh, ¿Cuándo ocurre la torsión? Puede ocurrir en procesos cuando son pues una buena cantidad de fetos, ¿no?, que están desarrollando, pueden hacer eh, exista un giro, ¿verdad?, del cuerno, entonces el cuerno uterino desarrollado, ¿sí?, o que se rompa, ¿sí? Y todo eso pues va hacia la cavidad peritoneal. Los fetos en algunas ocasiones, pues si ocurre esto, pues, se desintegran, ¿sí? Pues no alcanzan a, a desarrollarse, se va a contaminar, ¿sí? También se rompen sus bolsas. En algunas ocasiones, si este proceso persiste y algunos llegaron a quedar dentro del útero, se van a modificar, ¿sí? En algunos, según la literatura, puede confundirse con alguna gestación ectópica. No es muy común en animales, pero se puede mencionar como que estuviera esa gestación fuera de lugar, ¿no? Realmente había que buscar, primero, antes de dar este diagnóstico, hay que buscar si no hay una ruptura del útero, ¿no?, una ruptura de esa porción del cuerno que estaba en desarrollo. Y o se torció y pudo verse roto también. Bien, otros problemas mm, es en la región del cuello uterino. Y
pues también se puede eh, proliferar, sí, puede proliferar procesos infecciosos, eh, pueden em, generarse neoplasias. Lo más común en este tipo de regiones son las neoplasias, ¿sí? Que pueden ascender, ¿sí? em, pues por metástasis, ¿sí? Uno de los procesos más comunes en esta región, desde esta región hacia la vulva, es el tumor venérea transmisible. Son en las primeras etapas de crecimiento, ¿sí? Cuando posterior a la gestación, si en el coito estuvo contaminado, puede generarse, ¿sí? Puede proliferar y permanecer dentro del endometrio y ahí, pues bueno, afectar también todo el tejido y crecer, ¿sí? Proliferar hacia el interior. Puede, puede o no generar abortos si es que la infección estuviera concomitante, ¿no? Con todas las bacterias que mencionamos anteriormente. Mm, ok. Mm, Mencionemos un poco también de algunas anomalías congénitas. Permítame. En este aspecto hay una fusión deficiente de las paredes mediales de los conductos paramesonéfricos, como les comenté al inicio de la charla, y esto puede ocasionar una duplicación parcial o total del cuello uterino. Cuando falta el desarrollo se le llama hipoplasia, ¿sí? Ya sea que se encuentre en uno o varios anillos cervicales, y aquí es donde se permite la colonización de bacterias. Repetidamente puede ocasionarse una endometritis que puede llegar a ser crónica. Es decir, se presentan dilataciones, divertículos, adherencias, ¿sí? Y esto pues va a generar, eh, puede llegar a generar infertilidad también. En el caso del cuello, eh, si estamos hablando de que hay un proceso inflamatorio, si alguna contaminación de alguna de las bacterias que ya mencionamos, pues va a haber también exudado o puede haber presencia de exudado cervicovaginal. Y esto puede ser que esté mezclado con el moco cervical y también eh, afectar, ¿sí? Lo que es eh, la región vaginal, sí, también. Y esto se llegará a contaminar, todo esto, pues, a, a respuesta, ¿no? A una infección que estuviera presente, ¿sí? De las que ya mencionamos, pues van a afectar todas estas partes, ¿sí? Igual eso lo pongo también a, en el cuadro porque donde lo percibimos, pues es cuando nosotros podemos exponer lo externo, ¿sí? Cuando en los conductos en esta actividad del mesonefro eh, se deberían también de desarrollar, ¿sí? De forma normal. También pueden ocurrir que por un proceso infeccioso no alcancen a conectarse, no alcancen a desarrollarse bien. Y bueno, por lo tanto, podemos ver anormalidades en las glándulas, en la desembocadura del vestíbulo, ¿sí? Podemos ver dos hileras, la vagina posee varias hileras horizontales, folículos que pueden estar allí
que se hayan aumentado de tamaño, folículos linfoides, o sea, que hayan aumentado de tamaño por el proceso infeccioso, etcétera, ¿no? Y esto es, pues ya colateral, ¿no? A un proceso infeccioso. O porque se afectó directamente, ¿no? Ya los comentaban, estas técnicas de inseminación artificial pueden ocasionar muchas lesiones, ¿sí? Ya puedan ser muy leves, ¿sí? Lo que es el cuello y vagina, o muy severas, ¿no? Que en la siguiente sesión les voy a mostrar algunas fotografías. Y bien, hablaremos un poquito también de la glándula mamaria. Eh, pues un poco de este proceso, porque como les decía, eh, la condición corporal es muy importante, ¿sí? Y eso manifiesta que los fetos pues desarrollen bien. Otro de los órganos que puede afectarse por estas anormalidades pues es la glándula mamaria, ¿sí? Puede verse afectado. Luego vienen los procesos infecciosos, como es el caso de mastitis, y la clasificamos por su especie porque tiene características, algunas muy parecidas, pero especiales en el caso de la especie, ¿sí? Por su desempeño zootécnico, ¿no? En el caso de la bovina, los agentes causales de la mastitis pues son los estreptococos, estafilococos, algunas bacterias coliformes como la Escherichia coli, Pasteurella, Klebsiella, especies de Mycoplasma, Mycobacterium bovis. Ya hablamos de esto, que casi todos están en todos los órganos, ¿sí? Arcanobacterium, ¿sí? Nocardias, Cryptococcus, Cándidas, todos estos, bueno, es muy común, ¿no? Que esto encontremos en la especie bovina. En ovinos y caprinos, por lo general está presente Staphylococcus aureus, Mannheimia molítica, Conibacterium ovis, Arcanobacterium, Mycoplasma, virus de neumonía progresiva ovina, virus de la artritis y encefalitis caprina, ¿sí? En el caso del cerdo, vamos a encontrar eh, bacterias como Staphylococcus y Actinomyces, aunque son raros, pero sí los podemos encontrar, ¿sí? Mm, o algunas coliformes, ¿no? Como las anteriores. En el caso de pequeños animalitos como perras y gatas, es frecuente el Staphylococcus, ¿sí? Y muchas neoplasias, ¿no? Pero a diferencia de los otros, eh, dentro de los que hay mayor reportes de neoplasias son en estas especies, ¿sí? Y no se dice también el proceso iatrogénico, ¿no? No lo puse porque ya también este, hay que determinar, ¿no? Con el manejo a las ordeñadoras y todo ello, pues, también si no se hace correctamente, estamos generando o podemos generar una mastitis subclínica que con el tiempo, ¿sí? Puede manifestarse ya con algún problema más serio. Bien, bueno, pues esto sería de la parte teórica de sistema reproductor de hembra. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario, pregunta? Ujú. Bueno, Saraí.
Ok, bueno, debo recordarles de su trabajo final. Por favor, pues, este, si hay dudas, me pueden mandar